Hace unos 50 años, Estados Unidos enfrentaba un problema de inflación y luego nos golpearon los altos precios del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio. ¿Les suena familiar? Porque estamos viendo algo similar suceder hoy. En los 70, la Reserva Federal actuó por los cambios económicos, haciendo ricos a unos pocos mientras los demás miraban, y podría estar pasando de nuevo. Le explico. Hace unas semanas, Wall Street pronosticaba que el Banco de la Reserva Federal casi tenía garantizado reducir las tasas de interés en marzo de 2026. Pero entonces sucedieron dos cosas al mismo tiempo exacto. Primero, atacó Irán y el petróleo subió. Y segundo, recibimos un nuevo informe de inflación que decía que las empresas están viendo una inflación más alta de lo que se esperaba anteriormente. Y ahora cada inversionista intenta pronosticar si el Banco de la Reserva Federal hará hoy en el 2026 lo mismo que hizo en los años 70, ya que eso transformó nuestra economía. Ahora, para ser claro, no estoy tratando de predecir lo que sucederá mañana porque nadie tiene una bola de cristal, pero si bien la historia no se repite exactamente, sí rima. A inicios de los años 70, se produjo una inflación en Estados Unidos tras la decisión de Richard Nixon en 1971 de abandonar el patrón oro. He ordenado al secretario Connolly suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, excepto en montos y condiciones que beneficien la estabilidad monetaria y a los Estados Unidos. Esto permitió a Estados Unidos imprimir mucho dinero, permitió al gobierno gastar mucho dinero, lo cual fue genial al principio, pero luego creó un problema de inflación. Luego se metió en conflictos en Medio Oriente y el petróleo subió. En 1973, Estados Unidos apoyó a Israel en la guerra de Yom Kippur y como respuesta, los miembros árabes de la OPEP recortaron el petróleo a Estados Unidos. Esto causó un shock petrolero, los precios se dispararon. Podemos comparar eso con lo que está sucediendo ahora porque en 2020 golpeó la pandemia y comenzamos esta impresión de dinero de nuevo, no porque dejáramos el patrón oro, ya no estábamos en el oro en 2020, sino porque por la pandemia el gobierno quería estimular, así que se imprimió mucho dinero, lo cual luego provocó los problemas de inflación que observamos durante los últimos años. Bueno, aquí estamos en 2026 y estos problemas petroleros no han desaparecido y ahora Estados Unidos ha atacado a Irán y debido a este conflicto en Oriente Medio, el petróleo está subiendo otra vez. ¿Por qué muestro esto? Porque después de que esto sucedió, el Banco de la Reserva Federal cambió sus políticas económicas y estos cambios en las políticas económicas cambiaron las inversiones, cambiaron la riqueza y alteraron la economía y eso es lo que quiero que usted comprenda, porque repito, no sabemos qué sucederá de ahora en adelante. Pero podemos estudiar la historia. Si entiende eso, le ayuda a invertir mejor y a crecer su riqueza. Ya que comprende los fundamentos, repasemos lo que hizo la Reserva Federal en los 70 y su impacto en la generación de gran riqueza. El Banco de la Reserva Federal tomó medidas drásticas en la década de 1970 para combatir la inflación y para combatir esta crisis del petróleo, porque cuando tienes precios altos del petróleo, no solo impacta los precios de la gasolina, hace que los precios de todo suban, porque precios de gasolina más altos, precios de petróleo más altos, significan que sus comestibles se vuelven más caros, las vacaciones se vuelven más caras, comprar cualquier artículo se vuelve más costoso, porque si usted quiere adquirir algo en Walmart, ese producto debe ser transportado o llevado hasta allí y proviene de un depósito y eso viene de una granja, así que todo el envío, todo el transporte se encarece si el petróleo sube. El Banco de la Reserva Federal aumentó mucho las tasas de interés debido a la inflación y a los altos precios del petróleo. Y cuando digo que subieron mucho las tasas, es que tuvieron que subirlas tanto que una hipoteca significaba pagar el 12% anual, el 15% anual, incluso hasta un 18% anual en su hipoteca, ya que el Banco de la Reserva Federal se volvió muy agresivo para reducir los precios de los bienes debido al petróleo y al problema inflacionario. Ese cambio afectó mucho al mercado y la economía, pues la Reserva Federal subió las tasas agresivamente y el mercado se desplomó. Vimos caer la bolsa cerca del 45% entre el 73 y el 74 y la economía también se desplomó porque el desempleo se estaba disparando. Así que durante ese tiempo en que el Banco de la Reserva Federal estaba subiendo agresivamente las tasas de interés para combatir estos problemas, vimos bajar el mercado de valores, vimos bajar los empleos y observamos el declive de la economía. Pero eso no significa que nadie ganara. La Reserva Federal tiene tres opciones con las tasas: bajarlas, mantenerlas o subirlas. Si bajan las tasas de interés, corren el riesgo de empeorar el problema de la inflación, porque si bajan las tasas de interés,
Eso abarata el endeudamiento. Si consigues una hipoteca más barata, más gente querrá comprar, habrá más guerras de ofertas, los precios subirán, la inflación podría empeorar, especialmente con precios del petróleo más altos, algo que ya vemos hoy. Acabamos de empezar este conflicto en Medio Oriente. No sé cuánto durará ni las implicaciones del petróleo, pero lo que sí sabemos es que los precios más altos del petróleo pueden afectar a muchas partes distintas de la economía. Quiero que entienda esto de las tasas bajas porque Trump ha exigido tasas más bajas y el presidente Trump está nombrando un nuevo presidente en el Banco de la Reserva Federal que dice que quiere tasas de interés más bajas. Al menos eso dijeron antes de que empezara el conflicto en Medio Oriente. No sabemos qué pasará, pero Trump y el nuevo jefe de la Reserva Federal quieren tasas más bajas, pero esto puede complicar y recuerde que tasas bajas empeoran la inflación. Número 2. La Reserva Federal podría no hacer nada, pero si no hacen nada, bueno, si la inflación va subiendo, eso podría empeorar el problema de la inflación también, porque quedarse al margen puede ser una forma de acción de simplemente dejar que los problemas empeoren. O número 3. La Reserva Federal puede subir las tasas, pero eso frena la economía. Recordamos esto entre el 22 y el 25. Mientras la Reserva Federal subía tasas, vimos frenarse la economía. Vimos que el mercado laboral sufrió. Así que si siente que el mercado laboral no es tan bueno hoy, parte de la razón es la tasa de interés. Esa no es la única razón, pero las tasas de interés más altas desaceleran el gasto, desaceleran los préstamos, lo que puede frenar el empleo y la economía también. Aquí la Reserva Federal está en una posición muy difícil. Sabemos que en el pasado subieron las tasas de interés agresivamente, pero ¿quién ganó dinero realmente mientras el Banco de la Reserva Federal subía las tasas de interés? Porque, bueno, deberíamos entender cómo invirtió la gente realmente durante estos cambios en los años 70. Y luego hablaré sobre lo que eso significa para usted hoy en 2026, porque las cosas también han cambiado. Hubo 3 activos principales que se beneficiaron con el cambio de los 70. Número 1 es el oro, porque cuando quitaron el dólar del patrón oro, cuando se imprimía más dinero, cuando había más inflación, cuando subían los precios del petróleo, el oro se beneficiaba de todo esto. Vimos que los precios del oro se dispararon durante esta era, en la década de 1970, y los inversores en oro pudieron ver crecer su riqueza. La segunda clase de activos que se benefició en los 70 fueron las materias primas. Estos eran los inversores que invertían en cosas como materias primas, como petróleo, metales y agricultura. Estuvieron en auge en los 70, incluso con la caída de la bolsa. Y vimos los precios inmobiliarios. Los inversores ganaban dinero en esta caída de los 70. La bolsa y el dólar sufrieron, pero los precios inmobiliarios subieron con la inflación. Incluso ajustando por inflación, los inmobiliarios ganaron dinero con este cambio. Lo que vimos en los 70 es que perdieron dinero quienes se quedaron con efectivo, acciones y bonos. Los que ganaron dinero en los 70 fueron los dueños de oro, materias primas y bienes raíces. Hay diferencias clave entre los 70 y hoy, permítame resaltarlas. Y luego voy a repasar cuáles son las diferentes maneras en que usted puede invertir basándose en estos cambios que estamos viendo hoy. Así que permítame comenzar con las 4 diferencias entre la década de 1970 y hoy, porque es muy importante que lo entienda, ya que no es exactamente lo mismo. La diferencia número 1 entre los 70 y hoy son los aranceles. En los años 70, la inflación se debía a la emisión de dinero y al coste del petróleo. En la actualidad, la situación podría ser distinta. Hoy los precios pueden subir por la impresión previa de dinero, por el petróleo caro, pero también los aranceles podrían llevar a las empresas a subir los precios porque tienen que pagar más dinero para comprar realmente estos productos e importarlos a los Estados Unidos. Número 2. Tenemos una Reserva Federal muy distinta a la de los 70 hoy. Durante los años 70, la Fed se esforzaba por rescatar el dólar, combatir la inflación y hasta aceptar un colapso en la bolsa si era necesario. Incluso si eso significaba dañar la economía porque querían preservar el valor del dólar y la economía a largo plazo. Hoy Trump anuncia un nuevo presidente en el Banco de la Reserva Federal, quien asumirá el cargo en mayo del 2026. Y el presidente Trump ha dejado muy claro que, número 1, quiere un dólar más débil. Número 2, que quiere ver tasas de interés más bajas. Esa es una visión muy distinta a la de los 70, lo que puede cambiar la política monetaria. En el Banco de la Reserva Federal, las decisiones no se toman por unanimidad, sino por mayoría a través de votación. Pero es algo a considerar porque podría influir en lo que haga la Fed. El 3 es que el oro señalaba problemas antes del shock petrolero,
de 2026. Los precios del oro subieron en la pandemia por preocupaciones sobre el dólar, pero la subida del oro se aceleró no solo por más compras de oro, sino porque los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a comprar más oro y empezaron a acelerar su compra de oro como una forma de fortalecer sus monedas y como una forma de separarse del dólar estadounidense. Generalmente, el precio del oro aumenta cuando hay preocupación por el dólar y buscan protegerse. Y bueno, ya hemos presenciado una enorme subida en los precios del oro cada año desde la pandemia e incluso ha estado batiendo récords históricos antes de este impacto de la crisis petrolera. Así que eso sí genera inquietudes. ¿Continuará el oro subiendo de la manera en que lo ha hecho históricamente? El número 4 es la inteligencia artificial que está revolucionando la economía y el empleo. En los años 70 existía el Nifty 50. Estas eran las 50 acciones más grandes del mercado de valores y la gente creía que siempre existirían. Eran como las Xerox, las IBM, las Polaroid. Esas acciones cotizaban a múltiplos súper altos. Y luego, cuando el Banco de la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés, esas acciones se hundieron, lo que hizo caer el mercado de valores. Hoy tenemos lo que se conoce como los 7 magníficos. Son las 7 compañías más grandes del mercado bursátil y su enfoque principal es la tecnología. Y muchas de ellas están muy implicadas en la IA. Nadie sabe hacia dónde evolucionará esto, solo que la IA es algo permanente. Sabemos que la IA no va a desaparecer, pero no sabemos si la IA va a colapsar antes de que empecemos a ver que la IA se recupere. Ahora, hemos visto muchas burbujas en la historia. Simplemente no sabemos si las acciones que vemos ahora, las Mag 7, experimentarán un desplome antes de que la IA se vuelva más sostenible o si van a seguir subiendo porque la IA tendrá un impacto tan drástico en el mercado laboral que estas acciones simplemente seguirán subiendo porque van a controlar una mayor parte del mercado de la IA. Esa es la incertidumbre cuya respuesta aún no tenemos. Entendida la información, hablemos de oportunidades de inversión. No les diré en qué invertir, ¿de acuerdo? Soy un tipo de YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca se garantiza ganar dinero. Perderán dinero. Hagan su debida diligencia y no confíen ciegamente en un tipo de YouTube. Voy a revisar algunos ejemplos concretos, pero repito, nunca inviertan más de lo que estén dispuestos a perder. Solo les muestro cómo pueden empezar a pensar como un inversor. Ese es el objetivo con estos ejemplos. Repasaré 5 tipos de ideas de inversión. Históricamente, en momentos de preocupaciones por la inflación, tanto con el petróleo como en general, el oro ha demostrado ser un refugio seguro para los inversores. Otra vez, el destino de Oriente Medio es incierto. De persistir las preocupaciones por el petróleo, el oro podría verse beneficiado. Pueden invertir en oro comprando metal físico o en ETFs que ofrecen exposición al oro. El oro físico siempre es superior porque ustedes poseen el activo real, pero lo siguiente mejor serían las versiones en papel, es decir, los ETFs que les dan exposición a ese oro. De nuevo, aquí hay un par de ejemplos, no les digo en qué invertir. El número 1 es GLD, que les dará exposición a ese oro. De nuevo, el otro es IAU, que también les dará una exposición similar a ese oro. El número 2 son las empresas energéticas, porque lo que observamos en los años 70, cuando ocurrió ese conflicto petrolero y los precios del crudo siguieron aumentando, esos precios altos dispararon las ganancias de estas empresas energéticas y petroleras, ganando mucho más dinero. No sabemos qué va a pasar hoy, pero si el petróleo sigue subiendo, eso significa que estas petroleras venderán su crudo con mayores ganancias. De nuevo, hay mucha incertidumbre, pero existe una oportunidad dependiendo de lo que ocurra aquí, y hay ETFs que pueden ofrecerles exposición. El número 1 es XLE. Se trata de un ETF de SPDR que brinda exposición a las principales compañías energéticas de EE, UU. Así obtienen exposición amplia a la energía de EE. UU, como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y similares. XOP ofrecerá una mirada más enfocada en compañías de petróleo y gas. Es una inversión directa en el sector petrolero. Eso es XOP. En los años 70, las materias primas se beneficiaron, basándonos en la historia. Y aunque hay formas de invertir en materias primas en esta economía, hay ETFs que le dan exposición a eso. Pero si quiere invertir en estas materias primas, hay algunos ETFs que puede considerar. Otra forma de comenzar a pensar como un inversionista es a través de PDBC. Este es un fondo cotizado que le dará exposición a la estrategia de materias primas diversificadas de rendimiento óptimo de
Invesco. Contiene futuros de energía, metales y agricultura. Así obtiene una exposición más amplia al sector de materias primas. Sí es más volátil y riesgoso, pero es una oportunidad si le interesa. O si quiere ser un poco más específico, si quisiera invertir en una materia prima como el cobre, COPEX es un fondo cotizado que le dará exposición al cobre. Ahora el cobre es algo de lo que he estado hablando durante un tiempo. El cobre se ha beneficiado por los cambios comerciales que vemos en China. La tierra agrícola es un factor a considerar en materias primas. El número 4 es relevante. La razón por la que hablo de tierra agrícola, en parte por el sector inmobiliario, es porque en los 70 no solo subieron los precios inmobiliarios, sino que subieron los precios de la tierra, sino que los precios de los alimentos que vendían los agricultores también subieron. ¿Por qué? Debido a toda la inflación que vimos. Y entonces, a medida que esto sucedía, la industria agrícola comenzó a ser más rentable desde una perspectiva de valoración. Y podría ser una oportunidad de inversión si los precios siguen subiendo. Desafortunadamente, no hay ETFs que den una exposición amplia a la industria de la tierra agrícola. Aquí hay algunas compañías diferentes en las que puede invertir. De nuevo, invertir en compañías individuales es más arriesgado que invertir en un fondo cotizado porque ahora tiene el riesgo de que la compañía quiebre también. Pero esta es mi manera de ayudarle a empezar a pensar como un inversor. Así puede empezar su investigación. El número 1 es el símbolo LAND. Esta empresa es un REIT, un fideicomiso de inversión inmobiliaria que se especializa en invertir en tierra agrícola en EE. Esta empresa compra la tierra agrícola y se la alquila a los agricultores. Cuando suben los precios de los alimentos, generalmente suben los alquileres. Otro ejemplo es FPI. Esta empresa funciona de forma similar a Land. Compra tierra agrícola y la alquila a los agricultores. Cuando suben los precios de los alimentos, los alquileres suben. Un poco diferente es DBA. Este es un fondo creado por Invesco que le está dando exposición a los precios de la agricultura. Si quiere exposición a los precios de los alimentos, esto es invertir en futuros de trigo, maíz, soja y ganado. Generalmente, cuando suben los precios de los alimentos, esto se beneficia. Y por último, la plata. Funciona como el oro. Cuando la gente se preocupa por el dólar, compra plata. Además, la gente usa plata en la economía. Se utiliza en muchas partes diferentes de la economía. Estamos usando más plata hoy de lo que hemos usado en el pasado, lo cual es una de las razones por las que los precios de la plata han aumentado tanto en los últimos 5 años. Pero también debe entender que la plata es más volátil que el oro, así que cuando la plata está subiendo, podría estar subiendo más que el oro. Cuando el precio del oro baja, la plata tiende a caer aún más. Es más volátil y arriesgada por esa razón. A veces la gente invierte por las razones equivocadas y se asusta con la volatilidad. Debe entender eso antes de empezar. La idea es que si la gente se preocupa más por el dólar, quiere más materias primas. Una es la plata. La gente compra plata por más que solo como cobertura contra la inflación. Esa es una razón por la que la gente compra plata. Si se preocupan más por la inflación, eso podría beneficiar a la plata. Pero también entienda que los precios de la plata han subido significativamente desde la pandemia también. Así que lo que hablamos en este video es primero entendiendo la historia, porque en los 70, enfrentaba inflación. El dólar fue retirado del patrón oro, lo que llevó a más impresión de dinero y más inflación. En el año 1973, Estados Unidos intervino en el Medio Oriente, causando una alza en los precios del petróleo y problemas económicos. La Reserva Federal respondió subiendo agresivamente las tasas. Estos aumentos agresivos cambiaron la economía, hicieron que el mercado de valores se desplomara, hizo que la economía decayera, provocó que el desempleo se disparara, mientras todavía enfrentábamos esta crisis justo aquí. Estamos viendo algo similar pasar en 2026 con un problema de inflación debido a la pandemia. Tuvimos toda esta impresión de dinero porque el gobierno quería estimular la economía. Eso creó el problema de la inflación. Y luego en 2026, debido al conflicto en el Medio Oriente, Estados Unidos se involucró, lo que nuevamente condujo a un aumento en el precio del petróleo. Ahora, ¿qué pasará en 2026? Pero para entender realmente eso, también tiene que observar las diferencias entre los años 70 y los 2020, porque las 4 diferencias claves son que hoy, los aranceles podrían elevar los precios. No era una preocupación en los 70. Además, la Reserva Federal es distinta hoy que en esa década. En los años 70, la Fed estaba muy dispuesta a subir las tasas de interés, incluso si eso significaba perjudicar la economía, perjudicar el mercado de valores. Hoy, el presidente no quiere que baje el mercado de valores. El presidente quiere ver que el Banco de la Reserva Federal recorte las tasas de interés, un entorno muy diferente hoy que antes. El tercer punto es que hoy los precios del oro se han disparado. Además, la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y financiero. A pesar de todo eso, ¿cómo invertir según estos cambios?
No sabemos qué pasará en Medio Oriente, cuánto durará el conflicto, ni qué pasará con el petróleo. Eso lo hace muy volátil, riesgoso y preocupante, pero aquí, basado en la historia, distintas cosas se han beneficiado en el pasado de estos cambios. No estoy señalando en qué invertir, solo mostrando cómo pensar como inversor. El oro se vio beneficiado en ocasiones anteriores. Vimos que esto benefició a la energía porque si sube el petróleo, sube la energía. Vimos que esto benefició a materias primas, tierras de cultivo y plata. Son cosas diferentes que puede hacer. No invierta más de lo que pueda perder. Y si le sirvió este video, el mejor agradecimiento es una referencia. Así que comparta este video con un amigo, familiar, colega o inversor para seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. El presidente Trump acaba de confirmar que quiere eliminar su impuesto sobre la renta. Escuche. Yo creo que los aranceles pagados por países extranjeros reemplazarán como antes sustancialmente el sistema moderno de impuestos sobre la renta, quitando una gran carga financiera a la gente que amo.